En esta presentación les hablaré sobre lo que es el estado de Yucatán, sobre algunas de sus músicas, tradiciones, danzas típicas, entre comidas. Bueno, empezamos con una breve introducción. Como sabemos, Yucatán está ubicado, valga la redundancia, en la península de Yucatán, región suroeste de México, limitando al norte con el Golfo de México, al suroeste con el estado de Quintana Roo y al suroeste con el estado de Campeche. Como estado libre y soberano, fue incorporado originalmente a la nación mexicana el 23 de diciembre del 1823, formando parte de los 19 estados fundadores conforme a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. También, como dato aquí extra, lo que es Quintana Roo, Campeche y Yucatán en su momento se separaron, por así decirlo, o no estaban anexados al país de México, y eso conformaban lo que era un terreno, sí, un pequeño país de 3 estados, de 3 entidades, al que se le denominó la República de Yucatán. Esto antes de ser anexado, como menciona aquí el dato. Como sus municipios principales, pues Yucatán, la tierra del venado y el faisán, pues lo tiene todo. Incluso después de la conquista, los municipios de Yucatán conservan entre sus calles la arquitectura colonial, el encanto de su origen ancestral y el misticismo que solo la cultura maya posee. Sus municipios no son la excepción, en total suman estos 106 y cada uno posee algo único y especial que lo identifica, comenzando por su nombre de origen maya. Como podemos observar, aquí encontramos al sur Sutacap, Tecac, Ixmecuac, Tanciú, Yaxcabá. Un poquito más arribita pues encontramos ciudades o municipios como Junucmá, Ucú, y al lado de esto se encuentra la capital, que es Mérida. Comidas típicas. Los deleites culinarios de la cocina típica yucateca están hechos de una exquisita mezcla de ingredientes utilizados por los antiguos mayas con sabores traídos por los españoles durante la conquista, o también llamada la colonia. Alguna vez fue conocida como la tierra del faisán y el venado, como mencioné en la anterior diapositiva, por utilizar estas especies como ingredientes principales de los manjares que aquí se preparaban. Actualmente estos han sido sustituidos por carne de cerdo y de pavo, que además de ser más barata, pues es más fácil de conseguir. Y se han agregado diversos condimentos, dando lugar a los platillos regionales que hoy en día todos conocemos y disfrutamos. Al siguiente les preparé un video sobre algunos datos más extras sobre la comida. Bueno, referente a la comida del estado de Yucatán, como sabemos es fundada mayoritariamente por mayas, y como sabemos en México en aquel entonces pues los mayas y aztecas de todo México pues no conocíamos lo que era el trigo, solo teníamos lo que era el maíz, ya que nuestra alimentación se basaba en ello. El trigo pues fue traído por los españoles, los exploradores que llegaron e intentaron, como para decirlo, climatizarlo, ambientarlo a pues los yacimientos que en aquel entonces llegaron por la península. Pues más no lo consiguieron, ¿verdad? Porque si no sería nuestra base, pero sigue siendo el maíz. A pesar de sus ensayos, su experiencia, pues la causa de que no se pudiera ambientizar el trigo fue el excesivo calor que había en aquel entonces en la península de Yucatán. Por este motivo los españoles se aficionaron con el pan del maíz, que le decían pan, pero pues en realidad ya nos conocemos como tortilla. En general, pues a todos los alimentos de los indígenas. Como estos comieron, pues les gustó el frijol con el que elaboraban el potaje con carne de cerdo, al que llamaron, pues, valga la redundancia, frijol con puerco, así como con varios platillos de Yucatán. Aprendieron a comer chile con la chaya o chay, como le dicen allá. Hacían una especie de tipo tamales a los que le añadieron pues la pepita, que es la semilla de calabaza molida, el salsa de tomate. Comían también calabazas de la tierra y aprovechaban su semilla como almendra. Como mencioné, pues, también existen las pepitas para confeccionar guisos y dulces. En Yucatán es muy famoso el mazapán tradicional. Comían también camote, que es una especie así como de patata, es un tubérculo dulce que en Día de Muertos se consume mucho. Y con este fabricaban dulces, como mencioné, pastas, también este,
gastronomía también en Yucatán se come mucho lo que es la jícama, la raíz tuberosa y esta se come ya sea con verduras o con frutas. Como tradiciones, las costumbres de Yucatán son un claro reflejo de lo que es la cultura de la región y cómo ésta mantiene vivas sus raíces a pesar de que pasan los años. Es por ello que algo que caracteriza al yucateco es el gran apego a sus tradiciones que se han hecho diferenciar del resto de México, porque como sabemos, más al centro y al norte se maneja más la cultura azteca y los mayas pues sí son algo muy diferente. Y no nos referimos ya únicamente a su pues particular y en ocasiones nos burlamos de eso, pero pues su acento, ni los regionalismos yucatecos que han traspasado las barreras, llegando incluso a las famosas películas de Hollywood y series animadas. Tanto en la vida cotidiana como en las fechas especiales, las costumbres yucatecas se hacen presentes. Bueno, en tradiciones tenemos lo que es la jarana, que más que una tradición pues es un baile, pero lo metí en tradiciones porque pues sí es algo ya muy arraigado a la cultura de Yucatán, la cultura yucateca. La jarana pues es un baile típico de Yucatán, como mencioné. Se trata también de un estilo musical que combina ritmos europeos con lo que en aquel entonces eran pues los ritmos indígenas de los mayas, por medio del cual pues se busca obtener, transmitir la diversión, la emoción y la galantería de la cultura. Este baile también consiste en una coreografía sin pasos fijos, donde pues literalmente no existe diferencia entre un hombre o una mujer, donde los intérpretes utilizan los trajes típicos que son Yucatán de gala con bordados de brillantes colores, como pues se caracteriza la mayoría de vestimentas mexicanas. Pues la característica principal es que se centra en los pies y en las piernas, mientras que en el torso se mantiene erguido, por así decirlo, y vertical, lo que permite realizar diversas pues suertes cuando, por ejemplo, colocando objetos como botellas, charolas con vasos llenos de agua sobre la cabeza, mientras pues, se sigue al ritmo de la música. También están las tradiciones como lo son las vaquerías, que sí tienen su origen en la época de las haciendas, pues, cuando era muy común que la gente tuviera haciendas con muchos animales, cuando la ganadería pues era una actividad principal del estado de Yucatán, que ahorita pues ya se centra muchísimo más en turismo, como pues es Tulum y pues, sus playas que tiene Yucatán. Se trata de una fiesta que donde hay música, bailes, comida, incluso fuegos artificiales, pues, como buena fiesta mexicana. En la actualidad, esta celebración consta de tres eventos principales, que como mencioné, pues son la jarana, la misa, la corrida de toros y el baile. Pues, pero pues como mencioné, no obstante, pues como sabemos, gracias a las leyes de protección animal que pues, se han ido implementando en todo México, ¿verdad? Las corridas se han sustituido por dar paseos en otras actividades, como pues los shows cómicos de los artistas. Aquí también es donde entran los shows de bombas cómicas, pues, pero pues ya es un tema que veremos ya más al final. Poemas o pues rimas chuscas que tienen como intención pues hacer reír a los espectadores. También está la trova yucateca y sus trajes tradicionales, como sabemos, sí, en la mayoría, si eres extranjero, se pueden ver como muy similares todos, pero pues ya estando viviendo aquí en México, sí se diferencian mucho el arte, por ejemplo, el arte huichol, el arte zenón, el arte maya de Yucatán con los demás países. También está el Hanapichán. Entre las celebraciones religiosas que se llevan a cabo en el estado, el Hanapichal es la más importante para los yucatecos, pues se trata, por así decirlo, del Día de Muertos en Yucatán, que se realiza de forma diferente al resto del país, porque como sabemos, de este lado somos más tipo descendientes de aztecas, mixtecas, tlaxcaltecas, y allá pues como sabemos son mayas, que es una cultura similar, pero pues no igual. Referente a las culturas indígenas, desde hace más de medio siglo, más de 500 años, Mérida, que es la capital de Yucatán, ha recibido flujos migratorios indígenas de pueblos y comunidades adyacentes a su periferia urbana y de otros estados del país. Flujos que en la última década dieron lugar a un área pues plurilingüe con hablantes del maya, del chol, del zapoteco, del mixe y del tzotzil. Aunque el idioma predominante pues, es el español. Mérida es el principal asentamiento humano
de la península de Yucatán por el tamaño poblacional, antigüedad, ubicación, predominio en el sistema de las redes regionales y el desarrollo de infraestructura urbana, ya que como mencioné, pues es la capital de Yucatán. Aquí como podemos observar, en Yucatán la población estimada de indígenas en la parte blanca es la que es menor al 30%, en la parte amarilla o color mostaza es del 30 al 69%, y más al sur de Yucatán, pegado a Campeche, y Quintana Roo, es del 70% y hasta más. También, como sabemos, Yucatán ha sido considerado desde hace varias décadas un estado cultural y hasta cierto punto étnicamente homogéneo. Ya lo anterior, pues, en clara referencia a ciertos rasgos que se supone caracterizan a los mayas yucatecos. En Yucatán existen alrededor de 525.092 personas mayores a 3 años de edad, obviamente, que hablan alguna lengua indígena. Las lenguas indígenas más habladas en esta entidad de Yucatán, por ejemplo, son las siguientes. El maya lo hablan alrededor de 519.167 personas. El chol lo hablan 2.027 personas aproximadamente. El tzetzal, que lo hablan 1.069 personas. Y está el náhuatl, que en esta entidad no son tantos, son 494, pero sabemos en náhuatl es, si no me equivoco, la segunda lengua más hablada de México después del español. Todo esto según datos del INEGI de 2020. Es precisamente bajo este contexto en el que le da la posibilidad de hablar de otros grupos originarios, tales como los choles, como mencioné en Yucatán, los etzales y los náhuatl. Se vuelve un fenómeno relevante para investigar, tal como se apuntó en los párrafos iniciales. Yucatán es un estado que hoy en día, pues la verdad, se encuentra atravesado por distintas variables que conforman el entramado social.